A lo largo de la historia y en pleno siglo XXI, el poder absoluto ha utilizado la ley no para proteger a los ciudadanos, sino para someterlos, censurarlos y controlar los aspectos más íntimos de su existencia. Desde estatutos antiguos que otorgaban el derecho legal de ejecutar a una persona por una simple mirada o borrar por completo su nombre de la historia, hasta normativas actuales que castigan el pensamiento, la vestimenta, la libertad de amar o la propia voz humana con prisión perpetua y pena de muerte. En este recorrido nos adentraremos en los códigos penales más extremos, represivos y perturbadores que se hayan promulgado jamás, decretos reales y marcos jurídicos tan oscuros que parecen sacados de una pesadilla, pero que fueron, o siguen siendo, completamente legales. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor déjame tu like y suscríbete a mi canal para no perderte las siguientes entregas. Recuerda que te puedo dejar saludos al final de mis vídeos, tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos con este oscuro descenso. Estamos en el nivel 1. Peníscola, España, prohibido construir castillos de arena gigantes. En la conocida localidad turística de Peníscola, situada en la provincia de Castellón, las autoridades municipales implementaron una normativa específica en sus ordenanzas de uso y disfrute de las playas que regula minuciosamente la construcción de estructuras de arena. Esta medida establece límites muy claros sobre las dimensiones máximas que pueden tener los castillos o esculturas que los visitantes moldean en la costa, obligando además a derribarlos y nivelar el terreno por completo antes de abandonar la franja costera al caer la tarde. A simple vista, para el turista promedio o la familia que pasa un día de vacaciones, esta restricción podría parecer una regla exagerada o un capricho burocrático destinado a frenar la creatividad del ocio infantil. Sin embargo, la razón fundamental tras esta regulación responde a cuestiones estrictamente operativas, de seguridad ciudadana y de mantenimiento ambiental de primera necesidad. El problema central de estas construcciones radica en lo que sucede cuando se apaga el sol y la playa queda desierta. Durante las horas nocturnas, los equipos de limpieza costera despliegan maquinaria pesada, tractores y criba arenas para acondicionar la superficie de la playa de cara a la jornada siguiente. La presencia de montículos de arena de gran tamaño, junto con las profundas fosas o excavaciones que con frecuencia los acompañan, representa un peligro real de vuelco o avería mecánica para estos vehículos de mantenimiento. Si las ruedas de un tractor de varias toneladas caen inesperadamente en un agujero oculto en la penumbra o impactan contra una estructura compacta de gran densidad, la maquinaria puede sufrir daños severos o volcar, poniendo en riesgo inminente la integridad física de los operarios municipales que trabajan en el turno nocturno. Más allá del trabajo de la maquinaria de limpieza, existe un factor aún más crítico relacionado con los servicios de emergencia y rescate. Las fosas profundas y los muros de arena de gran tamaño se convierten en verdaderas trampas para las ambulancias, vehículos 4x4 de salvamento, cuatrimotos y cuerpos de socorristas que necesitan desplazarse a máxima velocidad a lo largo de la orilla ante una eventualidad. En una situación de emergencia en la que cada segundo cuenta para salvar la vida de una persona que se encuentra en ahogamiento o sufriendo un colapso de salud, un obstáculo de arena puede frenar drásticamente el paso de los vehículos o incluso provocar accidentes con los propios rescatistas. Adicionalmente, durante las horas de la noche, las personas que caminan por la orilla pueden tropezar y sufrir caídas graves, torceduras o fracturas al caer en estos hoyos no señalizados. Por todas estas razones de seguridad operativa y prevención de riesgos, las ordenanzas municipales de Peníscola facultan a los agentes de la policía local a supervisar las zonas de playa y exigir el derribo inmediato de cualquier obra de arena que supere los parámetros permitidos. Aquellos usuarios que se nieguen a colaborar o que abandonen deliberadamente excavaciones de gran envergadura o edificaciones masivas se exponen a multas y sanciones económicas que pueden alcanzar cifras significativas. De esta manera, el ayuntamiento busca concienciar al público sobre la importancia de disfrutar del espacio público de forma responsable, garantizando que el litoral permanezca libre de peligros, despejado y completamente operativo para los equipos de respuesta rápida y de mantenimiento ambiental.
Venecia, Italia, prohibido alimentar a las palomas. Durante décadas, una de las postales turísticas más codiciadas y tradicionales de Venecia consistía en posar en la emblemática plaza de San Marcos rodeado de decenas de palomas, comiendo directamente de las manos de los visitantes. Sin embargo, en el año 2008, el gobierno municipal de la ciudad aprobó una normativa estricta que puso fin a esta costumbre, prohibiendo de forma categórica la venta de granos y el acto de alimentar a estas aves en todo el espacio público de la ciudad. Aunque la medida generó resistencia en un principio entre los comerciantes locales que vendían bolsas de comida a los turistas, la administración local justificó la decisión como un paso urgente e inevitable para frenar el grave deterioro del patrimonio histórico de la urbe. El motivo técnico detrás de esta prohibición radica en los efectos altamente corrosivos que causa el excremento de paloma en los materiales de construcción históricos. Las heces de estas aves contienen elevadas concentraciones de ácido úrico y ácido fosfórico que, al entrar en contacto con el mármol, la piedra caliza, los mosaicos y las estructuras centenarias de la plaza de San Marcos, generan una reacción química devastadora. Con el tiempo y la humedad constante del ambiente veneciano, los ácidos penetran los poros de las fachadas y monumentos, resquebrajando la piedra, disolviendo los detalles esculpidos y acelerando una erosión irreversible en obras arquitectónicas invaluables. El Ayuntamiento de Venecia calculaba que el mantenimiento y la restauración continua de los daños provocados únicamente por las palomas representaba un gasto de millones de euros anuales para las arcas públicas. Sumado a la preservación del patrimonio artístico, las autoridades sanitarias identificaron a la sobrepoblación de palomas como un foco crítico de riesgo para la salud pública y la higiene urbana. Las grandes concentraciones de estas aves en zonas de masiva afluencia humana favorecen la propagación de bacterias, hongos y parásitos que pueden transmitirse a las personas, además de deteriorar la limpieza general de las calles. Al cortar de raíz la fuente artificial de alimento proporcionada por los turistas, la ciudad buscó reducir progresivamente la densidad de la población de aves a niveles naturales sostenibles. Hoy en día, la ordenanza municipal se aplica de manera rigurosa en todo el casco histórico de Venecia. Agentes de la policía local patrullan activamente la plaza de San Marcos y los puentes principales para sancionar a cualquier persona que infrinja la norma, aplicando multas económicas que pueden oscilar entre los 50 y los 500 euros según la gravedad de la falta. Esta regulación transformó por completo la imagen de la plaza de San Marcos, anteponiendo la conservación de uno de los legados culturales más importantes de la humanidad por encima de la interacción turística tradicional. Singapur, restricción a la importación y venta de chicle. A principios de la década de 1990, el gobierno de Singapur implementó una de las regulaciones urbanas más célebres y estrictas del mundo al prohibir casi por completo la importación, venta y distribución de goma de mascar en todo su territorio. Esta drástica medida no fue una decisión repentina, sino la respuesta directa a un problema creciente de vandalismo urbano que estaba afectando la infraestructura pública del país. Durante los años 80, el rápido desarrollo económico de la nación vino acompañado de una modernización masiva en sus servicios, destacando la inauguración del sistema de tren subterráneo de alta tecnología conocidos como el MRT. Sin embargo, este avance se vio empañado por el comportamiento de ciertos ciudadanos que comenzaron a pegar chicles usados en los asientos, los pasamanos, las escaleras mecánicas y, de forma más crítica, en los sensores de las puertas automáticas de los vagones de tren. La acumulación de goma de mascar en los sensores provocaba fallas continuas en el cierre de las puertas, lo que derivaba en retrasos masivos del sistema ferroviario, interrupciones en el servicio diario y un costo extraordinario en horas de mantenimiento para despegar los residuos manualmente. Sumado a esto, las autoridades encontraban residuos de chicle pegados en el pavimento de las calles, en los complejos de viviendas públicas y dentro de los buzones de correo, lo que arruinaba la estética impecable que el primer ministro Lee Kuan Yew buscaba proyectar al mundo. Tras varios intentos fallidos de concientización pública y campañas educativas, en enero de 1992 se promulgó formalmente la Banning of Chewing Gum Act, erradicando de golpe la comercialización del producto en los comercios locales. El marco legal que respalda esta prohibición contempla sanciones sumamente severas para garantizar su cumplimiento. La importación no autorizada de goma de mascar puede acarrear multas que alcanzan decenas de miles de dólares e incluso penas de prisión de hasta 2 años para los traficantes o distribuidores a gran escala.
Del mismo modo, arrojar un chicle a la vía pública o realizar la venta minorista dentro del país conlleva multas inmediatas y trabajos de limpieza comunitaria obligatorios. Décadas después, la ley sufrió una ligera modificación en 2004 debido a acuerdos comerciales internacionales, permitiendo únicamente la venta de chicles terapéuticos o de nicotina en farmacias bajo prescripción médica y con registro previo de la identidad del comprador. Esta rigurosa política logró transformar el panorama urbano de Singapur, convirtiendo a la ciudad-estado en un referente global de limpieza extrema y orden público. Capri, Italia, prohibición de calzado ruidoso. En la paradisíaca isla de Capri, ubicada en el Golfo de Nápoles, existe una norma local sumamente peculiar que prohíbe de forma explícita el uso de fuecos de madera, chanclas o cualquier tipo de calzado con suelas rígidas que produzcan un ruido excesivo al caminar. Esta regulación forma parte del artículo 4 de la Ordenanza de Policía Urbana y fue diseñada con el objetivo fundamental de preservar el ambiente de paz, descanso y exclusividad que caracteriza a la isla, protegiendo tanto el bienestar de los residentes locales como la experiencia de los turistas de alto nivel que visitan la zona. La medida tiene sus raíces en la década de 1960, un período en el que Capri se consolidó como uno de los destinos turísticos más cotizados del Mediterráneo. Las estrechas calles empedradas y los callejones peatonales del casco histórico funcionan como verdaderas cajas de resonancia acústica. Cuando cientos de visitantes transitaban utilizando fuecos de madera o chanclas de suela dura, el constante golpe del calzado contra el suelo generaba un golpeteo repetitivo e incesante que alteraba drásticamente la tranquilidad de los barrios residenciales y de las zonas de hospedaje. Ante el aumento constante de las quejas por contaminación acústica, las autoridades municipales decidieron intervenir legalmente para poner un límite al ruido generado por el tránsito peatonal. El marco normativo no solo contempla la prohibición de usar este tipo de calzado en la vía pública, sino que también penaliza su venta dentro de los comercios y tiendas de la isla. La policía local realiza patrullajes periódicos para supervisar que los transeúntes utilicen calzado silencioso, como sandalias suaves o calzado deportivo con suela de goma, aplicando multas económicas inmediatas que pueden superar los 100 euros a quienes infrinjan la norma. Existe un caso sumamente célebre en el que una pareja de turistas extranjeros fue retenida y multada por las autoridades tras caminar por el centro de la isla utilizando fuecos de madera excesivamente ruidosos, lo que demuestra la rigurosidad con la que el ayuntamiento hace cumplir la ley hasta el día de hoy para salvaguardar el entorno de serenidad característico de Capri. Turín, Italia, obligación legal de pasear al perro 3 veces al día. En el año 2005, el ayuntamiento de la ciudad de Turín, ubicada en la región de Piamonte, aprobó un extenso reglamento de protección animal que convirtió a esta localidad italiana en una de las más avanzadas del mundo en materia de bienestar de las mascotas. Dentro de esta normativa, una de las cláusulas más llamativas y estrictas establece la obligación legal para todos los propietarios de caninos de pasear a sus animales al menos 3 veces al día. La legislación no concibe a las mascotas como simples objetos de compañía o guardianes de la propiedad, sino como seres sintientes con necesidades físicas, psicológicas y sociales fundamentales que el tutor legal tiene el deber irrestricto de satisfacer. La motivación técnica detrás de este mandato responde a estudios científicos sobre el comportamiento canino, los cuales demuestran que el confinamiento prolongado, la falta de estimulación sensorial y el sedentarismo provocan un sufrimiento silencioso en los animales. El encierro continuo genera altos niveles de estrés, ansiedad por separación, conductas destructivas e incluso episodios de agresividad o depresión clínica en las mascotas. Al exigir salidas diarias regulares, la ley garantiza que el animal pueda realizar sus necesidades fisiológicas con la frecuencia adecuada, ejercitar sus articulaciones, explorar su entorno mediante el olfato e interactuar con otros individuos de su especie, factores indispensables para mantener un estado de salud equilibrado. El cumplimiento de esta regulación está respaldado por el trabajo conjunto de la Policía Municipal, los inspectores sanitarios y la red de denuncias ciudadanas frente al maltrato o la negligencia. Adicionalmente, el código prohíbe prácticas severas asociadas como teñir el pelaje de las mascotas por razones estéticas, mutilar la cola o las orejas sin justificación médica veterinaria, y mantener a los caninos atados a cadenas fijas o encerrados en balcones expuestos a inclemencias del tiempo.
Aquellos tutores que mantengan a sus animales privados de sus paseos reglamentarios o los sometan a aislamiento se exponen a sanciones económicas que alcanzan hasta los 500 euros por infracción, consolidando a Turín como un referente internacional en la defensa del respeto y los derechos de la vida animal. Estamos en el nivel 2. Francia, prohibición de usar ketchup en comedores escolares. En el año 2011, el Ministerio de Agricultura y Alimentación de Francia decretó un marco regulatorio de alcance nacional destinado a regular los menús servidos en todas las cafeterías y comedores de educación primaria y secundaria del país. Dentro de este conjunto de directrices nutricionales, una de las especificaciones más comentadas internacionalmente fue la restricción drástica en el acceso a condimentos industriales, especialmente el ketchup. La normativa prohíbe rotundamente que los recipientes de aderezos permanezcan en las mesas o al libre alcance de los estudiantes, limitando estrictamente la entrega de ketchup a un solo día por semana, y únicamente cuando el plato principal servido corresponda a papas fritas. El trasfondo de esta drástica política pública combina argumentos de salud médica con la preservación del patrimonio cultural. Por un lado, las autoridades de salud identificaron que los condimentos procesados contienen concentraciones excesivamente elevadas de azúcares añadidos, jarabe de maíz de alta fructosa y sodio, lo cual contribuye al incremento en los índices de obesidad infantil y a la alteración temprana del paladar en los niños. Por otra parte, la administración educativa argumentó que la costumbre de cubrir la comida con salsas industriales enmascara el sabor auténtico de las preparaciones culinarias tradicionales, impidiendo que los alumnos aprendan a apreciar los ingredientes frescos y los platillos emblemáticos de la gastronomía francesa, la cual es considerada patrimonio cultural inmaterial. Las inspecciones en las escuelas garantizan que el personal de cocina organice los menús equilibrando las porciones de carnes, verduras cocidas y legumbres sin recurrir a ultraprocesados para hacerlos atractivos de forma artificial. Aunque la medida generó debates sobre la libertad de elección de los estudiantes, el gobierno se mantuvo firme en que el comedor escolar debe funcionar como una extensión del aula, donde no solo se alimenta el cuerpo, sino que también se educa el gusto y se previenen problemas de salud metabólica a largo plazo. Samoa, ilegal olvidar el cumpleaños de la esposa. En el archipiélago de Samoa, ubicado en la región de la Polinesia, existe una tradición legal de convivencia familiar y comunitaria que contempla como una falta o delito menor el hecho de que un hombre olvide la fecha de cumpleaños de su esposa. Esta particularidad normativa no funciona como una ley penal rígida del Código Civil Occidental moderno, sino que se encuentra profundamente arraigada en el Faa Samoa o el estilo de vida tradicional samoano, un sistema de gobernanza consuetudinaria donde la armonía del hogar y el respeto mutuo en el matrimonio son supervisados por la estructura de la aldea y los jefes locales, matai. La dinámica del procedimiento legal se activa en el momento en que la cónyuge perjudicada acude ante los líderes tradicionales de la comunidad o las autoridades locales para notificar la omisión o el descuido por parte de su pareja. Tras la queja formal, las autoridades intervienen para mediar en el conflicto doméstico, citando al esposo para ser reprendido públicamente y exigiendo una reparación inmediata. Las sanciones impuestas no suelen consistir en penas privativas de la libertad, sino en amonestaciones verbales, la imposición de multas económicas en beneficio del hogar o la exigencia de que el infractor pague una compensación material a la esposa, como prendas de vestir, banquetes comunitarios u otros bienes para resarcir el agravio emocional. El propósito sociocultural tras esta ley radica en la protección de la figura de la mujer dentro del núcleo familiar samoano, donde la desatención recurrente de los deberes conyugales es interpretada como un signo de erosión de la estabilidad del hogar. Al facultar a la mujer para denunciar formalmente esta falta, la comunidad busca desalentar el desinterés de los cónyuges y garantizar un trato digno y atenta convivencia en las relaciones de pareja. Si bien esta disposición causa enorme curiosidad en el ámbito internacional, dentro de la sociedad de Samoa representa un mecanismo tradicional y efectivo de resolución de tensiones cotidianas para mantener el equilibrio en la vida comunitaria. Suiza, prohibido tirar de la cadena del inodoro de noche.
En el marco del derecho de arrendamiento y las normativas de convivencia ciudadana en Suiza, existe una regulación sumamente extendida en los contratos de alquiler y reglamentos internos de edificios de apartamentos, house rules, que restringe el uso del inodoro durante las horas nocturnas. Específicamente, estas disposiciones prohíben o desaconsejan activar la descarga del agua del retrete pasadas las 10 de la noche y antes de las 6 de la mañana, clasificando el estruendo de las tuberías y el torrente de agua como una forma de contaminación acústica que interrumpe el descanso de los vecinos. El trasfondo técnico e industrial de esta medida proviene de la arquitectura tradicional suiza y la construcción de edificios residenciales antiguos, donde las tuberías de drenaje y los bajantes de agua suelen estar compartidos o pegados directamente a las paredes de los dormitorios colindantes. Debido al aislamiento acústico deficiente en los sistemas de plomería veteranos, el sonido repentino del agua al correr a través de las paredes puede alcanzar niveles de decibeles lo suficientemente elevados como para despertar a los habitantes de los pisos inferiores o contiguos. Por este motivo, la ley suiza exige que de 10 de la noche a 6 de la mañana impere el período conocido como Nachtruhe o descanso nocturno, durante el cual se deben mitigar todas las fuentes de ruido evitable dentro de la propiedad horizontal. Aunque la creencia popular sugiere que existe una ley penal nacional que envía a la cárcel a quien tire de la cadena de noche, la realidad es que el cumplimiento de esta norma se gestiona a través de los tribunales de arrendamiento y la administración de los inmuebles. Si un inquilino ignora repetidamente las advertencias de sus vecinos y continúa generando ruidos molestos a altas horas de la madrugada, el propietario o la junta de administración del edificio está facultado legalmente para emitir amonestaciones formales, imponer multas contempladas en el contrato o incluso rescindir el contrato de arrendamiento y desalojar al habitante por violar el régimen de paz nocturna del inmueble. Grecia, prohibición de tacones altos en sitios arqueológicos. Desde el año 2009, el Ministerio de Cultura de Grecia mantiene una prohibición estricta que impide el ingreso de visitantes portando calzado de tacón alto a los monumentos y sitios arqueológicos más emblemáticos del país, incluyendo recintos de valor incalculable como la Acrópolis de Atenas, el Odeón de Herodes Ático y el Anfiteatro de Delfos. Esta medida no responde a un código de vestimenta estético o a una restricción arbitraria, sino a una estrategia urgente de conservación preventiva diseñada por ingenieros y arqueólogos para proteger las rocas centenarias contra el deterioro físico acelerado. La justificación técnica de esta regulación se basa en principios de física y presión sobre los materiales. Cuando una persona camina sobre superficies de mármol o piedra antigua utilizando zapatos de tacón aguja o calzado con bases metálicas y rígidas, todo el peso del cuerpo se concentra en una superficie diminuta de apenas unos milímetros cuadrados. Esto genera una presión por centímetro cuadrado abrumadora que actúa como un cincel sobre las losas milenarias. El impacto constante de miles de turistas transitando diariamente bajo estas condiciones provocaba microfracturas en el mármol, desprendimiento de láminas de piedra y un desgaste permanente en los relieves históricos que sobrevivieron miles de años. Para garantizar el cumplimiento de la norma, los guardias de seguridad y el personal de control en los accesos a las ruinas inspeccionan el calzado de cada visitante antes de permitir la entrada, exigiendo que se utilice únicamente calzado plano con suela blanda o de goma, como zapatillas deportivas o sandalias planas. A las personas que se presentan en los puntos de control con calzado inadecuado se les deniega el acceso de forma rotunda hasta que se cambien de zapatos, e incluso los organizadores de eventos culturales o conciertos en teatros antiguos deben certificar que los artistas y asistentes cumplan con la regla. Con este estricto control, las autoridades helénicas logran frenar la erosión mecánica en su patrimonio arquitectónico y asegurar la preservación de estas maravillas para las futuras generaciones. Australia, prohibición de interrumpir un funeral. En las legislaciones estatales de Australia, como la sección 88 de la Summary Offences Act en Nueva Gales del Sur o equivalentes en otros estados, se tipifica de manera específica el delito de interrupción o sabotaje de ceremonias fúnebres.
Esta disposición legal establece sanciones penales severas, que incluyen multas económicas considerables e incluso el arresto y penas de prisión de hasta 6 meses, para cualquier persona que de forma deliberada perturbe, boicotee, impida el paso o genere disturbios durante la celebración de un funeral, una procesión de entierro o un servicio de conmemoración de difuntos. La génesis de esta estricta regulación responde a la necesidad de blindar el derecho a la intimidad, la paz y la libertad de culto de las familias durante el proceso de duelo, protegiéndolas de injerencias malintencionadas, protestas públicas agresivas o actos de vandalismo. A lo largo de la historia reciente, diversos grupos activistas o individuos en disputas personales han intentado utilizar el marco de un sepelio para realizar manifestaciones políticas, acosar a los allegados o generar altercados mediáticos. Ante este escenario, la ley australiana reaccionó otorgando facultades inmediatas a las fuerzas del orden para intervenir, retirar por la fuerza a los infractores y procesarlos penalmente sin necesidad de probar agresiones físicas directas, bastando la alteración intencionada del acto solemne. El marco normativo protege no solo el recinto donde se lleva a cabo el servicio religioso o civil, sino también el trayecto de las caravanas fúnebres en la vía pública y los cementerios o crematorios donde se da el último adiós. La policía está autorizada a detener de inmediato a quien utilice altavoces, pancartas ofensivas, bloqueos viales o conductas intimidatorias hacia los dolientes en esos espacios. Gracias a esta cobertura penal, Australia garantiza la preservación de la dignidad humana en momentos de máxima vulnerabilidad social, asegurando que la despedida de un ser querido se desarrolle bajo un entorno irrestricto de respeto y tranquilidad. Estamos en el nivel 3. Corea del Norte, control de cortes de cabello permitidos. En la República Popular Democrática de Corea, el control social ejercido por el régimen abarca incluso la imagen personal y la apariencia física de sus ciudadanos a través de directivas estatales sobre el arreglo del cabello. El gobierno norcoreano mantiene un catálogo oficial de cortes de pelo permitidos para hombres y mujeres, el cual es distribuido y exhibido en las peluquerías del país. Esta regulación busca erradicar cualquier influencia de la moda occidental o del extranjero, promoviendo en su lugar una estética socialista homogénea, tradicional y alineada con los valores ideológicos promovidos por el Estado. Las pautas de aseo personal establecen distinciones claras según el género, la edad y el estado civil de las personas. En el caso de las mujeres solteras, la ley exige mantener el cabello relativamente corto o en peinados sencillos, mientras que a las mujeres casadas se les permite lucir melenas ligeramente más largas o con permanentes moderadas. Para la población masculina, las restricciones son aún más rigurosas. Los jóvenes deben mantener el cabello por debajo de los 5 centímetros de longitud y acudir a la peluquería al menos cada 15 días, mientras que a los hombres de edad avanzada se les tolera un margen levemente superior para disimular la calvicie, estando prohibido el uso de cabello largo, teñido de colores extravagantes o peinados de estilo moderno. El cumplimiento de estas normas es supervisado activamente por la policía ideológica y por brigadas universitarias que patrullan las vías públicas y las entradas a los centros de trabajo o estudio. Aquellas personas que sean sorprendidas luciendo un peinado no autorizado o considerado antisocialista sufren reprimendas públicas, la obligación de cortarse el cabello de inmediato en el lugar o sanciones administrativas que pueden afectar su expediente laboral y político. Mediante este nivel de intervención en la vida cotidiana, el régimen norcoreano utiliza el estricto control sobre la apariencia personal como una herramienta más para moldear la conducta colectiva y prevenir cualquier indicio de disidencia cultural. Eswatini, Suazilandia, prohibición de ropa corta para mujeres. En la nación africana de Eswatini, anteriormente conocida como Suazilandia, las autoridades recuperaron y reforzaron la aplicación de un antiguo marco normativo, la Ley sobre Crímenes de 1889, para prohibir de forma explícita el uso de minifaldas, pantalones de talle bajo y prendas escotadas en espacios públicos por parte de la población femenina.
Bajo este decreto, las fuerzas del orden están facultadas para arrestar y sancionar a las mujeres que vistan ropa ajustada o que enseñe el abdomen, argumentando oficialmente que este tipo de indumentaria promueve la provocación e incita a la comisión de abusos y agresiones íntimas. La reactivación de esta restricción generó una fuerte ola de indignación y rechazo por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos feministas tanto locales como internacionales. La crítica principal señala que la ley revictimiza a las mujeres al responsabilizarlas de los actos violentos cometidos en su contra por el simple hecho de elegir su vestimenta, desviando la culpa del agresor hacia la víctima. Pese a las protestas y marchas pacíficas llevadas a cabo en la capital para exigir el respeto a la libertad de elección y al propio cuerpo, las autoridades estatales mantuvieron la vigencia de la norma, calificando las marchas de protesta como actos indeseables e inmorales. Las repercusiones para las ciudadanas o turistas que infrinjan esta ley de vestimenta incluyen detenciones inmediatas en la vía pública, el pago de multas económicas y penas de cárcel de hasta 6 meses. Un aspecto controvertido y paradójico de esta legislación es que la prohibición de mostrar ciertas partes del cuerpo no aplica durante las ceremonias tradicionales de la nación, como la famosa danza del Umhlanga, donde miles de jóvenes bailan ante la familia real luciendo atuendos folclóricos ancestrales. Esta dualidad evidencia cómo el Estado utiliza el Código Penal para ejercer un control estricto sobre la imagen y movilidad urbana de las mujeres bajo el pretexto de defender la moralidad pública. Uganda, Ley contra la Homosexualidad, 2023. En mayo del año 2023, el Parlamento de Uganda aprobó y promulgó formalmente la denominada Anti-Homosexuality Act, una de las legislaciones restrictivas más severas del mundo en materia de diversidad social y derechos individuales. Este cuerpo normativo introdujo un régimen de sanciones penales drásticas para cualquier persona que mantenga relaciones románticas o íntimas con individuos de su mismo sexo, contemplando la condena a prisión perpetua de forma generalizada y reservando la privación definitiva de la vida para los casos tipificados en el texto como agravados, los cuales incluyen la reincidencia o la participación de personas en situaciones de vulnerabilidad o afectaciones de salud. La promulgación de esta norma extendió las implicaciones legales mucho más allá de los actos de naturaleza privada, alcanzando a instituciones, organizaciones no gubernamentales, profesionales de la medicina y ciudadanos del común. La ley establece penas de hasta 20 años de cárcel para quienes promuevan, financien o brinden asistencia a grupos de apoyo, así como la obligación legal para la población de denunciar ante las autoridades policiales a cualquier conocido, familiar o vecino sobre quien recaiga la sospecha de infringir este mandato. Esta atmósfera de delación obligatoria desencadenó la clausura de centros de salud dedicados a la prevención de enfermedades transmitidas por vía íntima, la expulsión masiva de personas de sus viviendas por parte de arrendadores y un incremento notable en agresiones físicas y detenciones arbitrarias por parte de grupos civiles y fuerzas de seguridad. La respuesta de la comunidad internacional no se hizo esperar, generando la condena unánime de las Naciones Unidas, la paralización de fondos de financiamiento por parte del Banco Mundial y la imposición de sanciones económicas e interdicciones de viaje por parte de diversos gobiernos extranjeros. A pesar de las crecientes presiones diplomáticas y el aislamiento financiero exterior, el gobierno ugandés mantuvo la postura firme de defender la norma bajo la premisa de proteger la soberanía cultural y los valores religiosos tradicionales de la nación frente a presiones culturales ajenas, consolidando un entorno de persecución estatal e indefensión legal para la población afectada. Sudán, penalización de la apostasía. Durante décadas, el Código Penal de Sudán incluyó en su artículo 126 la figura legal de la apostasía como un delito capital de máxima gravedad dentro del ordenamiento jurídico del Estado. Esta disposición, fundamentada en interpretaciones ultraconservadoras y radicales de los textos religiosos, establecía que cualquier persona de origen o adscripción islámica que declarara abiertamente su renuncia a la fe oficial, se convirtiera a otra religión o manifestara posturas teológicas no reconocidas por las autoridades, debía ser procesada por traición a la fe.
El procedimiento legal contemplaba un período forzoso de retractación. Si el acusado se negaba a renunciar a sus nuevas creencias durante dicho plazo, la condena obligatoria estipulada por la ley era la privación definitiva de la vida. Uno de los casos más emblemáticos y de mayor resonancia internacional ocurrió en el año 2014 con el juicio en contra de Meriam Ibrahim, una mujer sudanesa criada como cristiana por su madre, pero considerada legalmente musulmana por la filiación de su padre. Tras contraer matrimonio con un hombre de fe cristiana, fue denunciada por un familiar y arrestada por las autoridades sudanesas. Durante el proceso, estando embarazada, el tribunal le exigió renunciar a su fe. Al negarse firmemente a hacerlo, fue condenada a recibir azotes públicos por adulterio, al no reconocerse legalmente el matrimonio entre personas de distinta fe, y a ser ejecutada. La sentencia desató una ola de indignación global, movilizando a gobiernos y organismos internacionales de derechos humanos, hasta lograr que un tribunal de apelaciones anulara la condena y le permitiera abandonar el país. Aunque las presiones diplomáticas y los cambios de régimen político llevaron a que en el año 2020 se anunciaran reformas legales para derogar la pena capital por apostasía en el papel, el impacto histórico y social de esta legislación marcó profundamente a la nación. La existencia prolongada de esta figura jurídica no solo sirvió como instrumento de control ideológico y represión estatal contra las minorías religiosas y los disidentes de pensamiento, sino que infundió un clima duradero de persecución social, donde señalar o acusar a alguien de haber abandonado la fe oficial significaba exponerlo a la violencia comunitaria, el rechazo absoluto y el riesgo constante de perder la existencia bajo el amparo de la ley. Rusia, ley contra la propaganda no tradicional. En el año 2013, la Federación de Rusia dio los primeros pasos de un severo marco restrictivo al aprobar una ley federal que prohibía la difusión de información sobre relaciones íntimas no tradicionales entre menores de edad. Sin embargo, en diciembre de 2022, el Parlamento ruso amplió drásticamente el alcance de esta normativa para aplicarla de forma absoluta a personas de todas las edades, incluyendo adultos. La norma prohíbe de manera categórica cualquier manifestación, representación, mención o promoción pública de la diversidad de orientación e identidad en medios de comunicación, redes sociales, obras cinematográficas, literatura, espectáculos teatrales, publicidad y plataformas digitales. Las consecuencias operativas de esta ley se tradujeron en una campaña de censura masiva y en el desmantelamiento de la presencia pública de colectivos diversos en todo el territorio nacional. Distribuidoras de cine, editoriales y servicios de entretenimiento en línea se vieron obligados a retirar del mercado libros, películas y series, o bien a editar de forma drástica escenas y textos para evitar de incurrir en infracciones legales. Quienes contravienen la disposición enfrentan multas económicas sumamente elevadas para ciudadanos y empresas, el cierre temporal o permanente de establecimientos, y en el caso de residentes extranjeros, el arresto inmediato seguido de la expulsión definitiva del país. El trasfondo político e ideológico promovido por la administración estatal justifica esta legislación bajo la premisa de salvaguardar los valores morales, la estructura familiar tradicional y la soberanía cultural frente a supuestas influencias externas desestabilizadoras. En noviembre de 2023, el cerco legal se intensificó aún más cuando el Tribunal Supremo de Rusia clasificó al movimiento social diverso de alcance internacional como una organización extremista, lo que supuso la criminalización total del activismo y la posibilidad de imponer penas de prisión a quienes organicen o participen en cualquier iniciativa de apoyo o defensa de estos derechos en el espacio público o privado. Estamos en el nivel 4. Afganistán, ley de modestia de los talibanes, 2024. En agosto de 2024, el régimen talibán en Afganistán ratificó y promulgó la denominada Ley para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, un marco normativo de 35 artículos que consolidó el régimen de segregación social e invisibilización femenina más severo del mundo contemporáneo. Este cuerpo legal, avalado por el liderazgo supremo del movimiento y supervisado por el ministerio del mismo nombre, codificó en un solo texto una serie de decretos represivos que despojaron a las mujeres de los derechos humanos y libertades fundamentales más básicos en la esfera pública. Entre las restricciones más drásticas estipuladas en el documento destaca la prohibición explícita de que la voz femenina sea escuchada en espacios públicos o fuera del entorno familiar.
La ley califica el sonido de la voz de las mujeres, ya sea al hablar, cantar, recitar o leer en voz alta, como una tentación o elemento de intimidad que debe permanecer oculto, lo que en la práctica les impide expresarse en la vía pública, trabajar en medios de comunicación o interactuar verbalmente en comercios. Asimismo, se estableció la obligatoriedad absoluta de cubrir el cuerpo entero con telas gruesas y holgadas, incluyendo el rostro mediante el uso del velo facial integral, argumentando la necesidad de evitar la provocación visual hacia los varones. El texto legal también restringe de forma severa la libertad de movimiento y la autonomía personal de las ciudadanas afganas. La normativa prohíbe a las mujeres viajar en transporte público o trasladarse a distancias significativas sin la compañía constante de un mahram, es decir, un guardián o tutor masculino con el que mantengan un vínculo de parentesco directo por sangre o matrimonio. Adicionalmente, se les prohíbe mirar directamente a hombres con los que no tengan lazos familiares, utilizar taxis de forma independiente o acudir a espacios de recreación, parques y baños públicos. Para hacer cumplir estas directivas, la ley otorga facultades discrecionales y arbitrarias a los inspectores de la policía de la moral, quienes patrullan las calles y tienen la atribución legal de detener, interrogar, amonestar públicamente e imponer castigos físicos o penas de prisión a quienes infrinjan el código de conducta. La promulgación de este estatuto desató una condena unánime por parte de organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales, las cuales han calificado la situación como un sistema de persecución sistemática y de apartamiento social por razones de género que anula por completo la dignidad y presencia de la población femenina en Afganistán. Arabia Saudita, sistema de tutela masculina, Wilaya. El sistema de tutela masculina, conocido en árabe como wilaya, ha sido históricamente el pilar legal y social que ha determinado la vida de las mujeres en Arabia Saudita. Bajo este marco jurídico basado en una interpretación ultraconservadora del derecho islámico, cada mujer saudí, independientemente de su edad, nivel educativo o estatus social, es tratada legalmente como una menor de edad a lo largo de toda su existencia, estando sujeta a la autoridad de un walí o tutor legal masculino. Este rol es asumido principalmente por el padre, el esposo, un hermano e incluso, en casos donde la mujer enviuda o se divorcia, por su propio hijo. Sin el permiso explícito de este guardián, otorgado formalmente o a través de aplicaciones digitales estatales como AppShare, a las mujeres se les imposibilitaba históricamente tomar decisiones fundamentales sobre su autonomía personal. Durante décadas, este sistema condicionó aspectos drásticos del desarrollo individual y los derechos civiles. Una mujer requería la autorización de su tutor para viajar al extranjero, obtener un pasaporte, contraer matrimonio, alquilar una vivienda, realizar ciertos procedimientos médicos no urgentes, trabajar en determinados sectores o acceder al sistema educativo superior. Además, la ley permitía que un tutor presentara denuncias ante la policía por desobediencia o ausencia del hogar, lo que autorizaba a las fuerzas del orden a arrestar a las mujeres que intentaran escapar de situaciones de abuso doméstico y devolverlas por la fuerza a la custodia de su tutor o recluirlas en centros de detención estatal. En años recientes, en el contexto del plan de reformas socioeconómicas impulsado por el gobierno bajo la iniciativa Vision 2030, el marco de la wilaya ha experimentado modificaciones significativas. A partir de 2019, se promulgaron decretos reales que retiraron de la ley varios de los controles más severos. Se permitió a las mujeres mayores de 21 años solicitar pasaportes y viajar al extranjero sin permiso previo, registrar nacimientos, divorcios y matrimonios, actuar como cabezas de familia en trámites oficiales y acceder al mercado laboral de forma más independiente, sumado a la histórica revocación de la prohibición de conducir en 2018. Sin embargo, defensores de derechos humanos señalan que la tutela no ha sido abolida en su totalidad, ya que la figura del tutor sigue siendo indispensable para aspectos clave como el matrimonio, la capacidad de vivir sola si existe una demanda por desobediencia o el traspaso de la custodia de los hijos, manteniendo un control estructural sobre la vida femenina en el reino. Mauritania, criminalización de la denuncia de esclavitud. A pesar de que Mauritania ostenta el hito de haber sido el último país del mundo en abolir formalmente la esclavitud en 1981 y de haberla tipificado como un delito imprescriptible y de lesa humanidad en sus reformas constitucionales de 2012 y 2015, la práctica sigue existiendo de manera hereditaria y ancestral en la sociedad.
La estructura social tradicional, dividida marcadamente entre la élite dominante de los árabes berberes, o árabes blancos, y las poblaciones subsaharianas sometidas, los aratino-árabes negros, perpetúa una servidumbre no remunerada donde generaciones enteras nacen bajo la propiedad absoluta de sus amos, trabajando en labores domésticas y agrícolas sin derechos civiles básicos. Frente a este panorama, el gobierno mauritano ha mantenido históricamente un discurso oficial que niega la pervivencia sistémica del problema, asegurando que solo existen secuelas marginales del pasado, por lo que ha calificado las denuncias públicas de los colectivos abolicionistas como intentos de difamar la imagen del país y desestabilizar la unidad nacional. En lugar de perseguir de manera contundente a los amos de esclavos, las autoridades del Estado han utilizado el aparato judicial para criminalizar y encarcelar de forma sistemática a los activistas de derechos humanos que visibilizan estos abusos. El ejemplo más representativo de esta represión ha sido la persecución en contra de la Iniciativa para la Resurgencia del Abolicionismo, IRA Mauritania, una organización civil fundada por el destacado activista Biran de Javid. Debido a que el Estado se niega deliberadamente a otorgar el registro legal a estos grupos defensores de los aratín, la Fiscalía y los tribunales recurren a figuras penales ambiguas para procesarlos, imputándoles cargos como pertenecer a una organización no reconocida, organizar reuniones no autorizadas, incitar a la violencia o desafiar la autoridad del Estado. Bajo esta estrategia legal, decenas de líderes abolicionistas han sufrido detenciones arbitrarias, juicios injustos sin garantías procesales y largas condenas en prisiones de alta seguridad tras encabezar caravanas de concientización o denunciar casos concretos ante los tribunales. Esta paradoja normativa crea un entorno de impunidad donde la ley que prohíbe la esclavitud rara vez se aplica contra los infractores, mientras que el Código Penal se activa con celeridad contra quienes defienden a las víctimas. La pasividad judicial para investigar a las familias poderosas de la élite dominante contrasta con la vigilancia y censura permanente sobre el activismo social, lo que ha sido objeto de severas condenas por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de Amnistía Internacional. A través de este mecanismo de asfixia legal y represión institucional, Mauritania mantiene una barrera que frena la erradicación definitiva de la servidumbre, castigando la visibilización de una realidad social que el discurso oficial se obstina en ocultar. Irán, obligatoriedad del hijab y policía de la moral. Tras la Revolución Islámica de 1979, el régimen teocrático de Irán consolidó la obligatoriedad del uso del hijab, velo islámico, para todas las mujeres en el espacio público, formalizándolo en el Código Penal Islámico de 1983 bajo la premisa de imponer la moralidad pública y los valores religiosos sobre la sociedad. Esta imposición legal convirtió la vestimenta femenina en un símbolo central de la identidad política del Estado teocrático. Para garantizar su cumplimiento estricto, las autoridades crearon cuerpos de seguridad especializados, destacando la patrulla de orientación, Gasht Ersad, comúnmente conocida como la Policía de la Moral. Esta unidad fue dotada de amplias facultades para patrullar las vías públicas, parques, medios de transporte y zonas comerciales, interceptando e interrogando a cualquier mujer que no cubriera su cabello por completo o que portara prendas consideradas ceñidas, cortas o demasiado vistosas. Las dinámicas de esta vigilancia cotidiana otorgan a las fuerzas de seguridad la atribución de amonestar verbalmente, aplicar sanciones económicas inmediatas, clausurar negocios que atiendan a mujeres incorrectamente veladas y realizar arrestos arbitrarios. Las mujeres detenidas son trasladadas en furgonetas policiales a centros de detención o reeducación, donde son fotografiadas, fichadas y obligadas a asistir a sesiones de adoctrinamiento sobre la modestia islámica antes de ser liberadas bajo el compromiso y la fianza de un tutor masculino. Durante décadas, activistas y defensoras de derechos humanos han documentado que este proceso implica agresiones verbales, intimidación física y tratos humillantes, convirtiendo las calles del país en un entorno constante de tensión y riesgo para la población femenina. La brutalidad sistémica de este mecanismo de control social alcanzó su punto de mayor resonancia e indignación global en septiembre de 2022 tras la trágica muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años. Mahsa fue arrestada en Teherán por la policía de la moral bajo el argumento de llevar el velo mal colocado de forma irresponsable. Horas después de su ingreso en el centro de detención, cayó en coma producto de contusiones y violencia física, perdiendo la vida días más tarde en un hospital bajo custodia policial.
Su fallecimiento desató una ola de protestas masivas e históricas a lo largo de todo el país bajo el lema Mujer, Vida, Libertad, encabezadas por miles de mujeres y jóvenes que salieron a las calles a quitarse e incluso quemar sus velos como acto de resistencia directa frente al régimen. A pesar de la masiva respuesta ciudadana y de las severas condenas por parte de organismos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, la reacción de la teocracia iraní fue el endurecimiento del aparato represivo. Lejos de ceder en las libertades individuales, el régimen implementó tecnologías avanzadas de vigilancia, como el uso de cámaras de seguridad con reconocimiento facial en espacios públicos y carreteras, para identificar a las mujeres que conducen o caminan sin hijab, bloqueando sus cuentas bancarias y confiscando sus vehículos. Paralelamente, el Parlamento avanzó en la aprobación de leyes más drásticas que contemplan penas de hasta 10 años de prisión, despidos de empleos públicos e inhabilitaciones financieras para quienes desafíen las directivas de vestimenta, consolidando al velo islámico como una trinchera ideológica clave donde el Estado ejerce la censura y la represión sobre el cuerpo de las mujeres. Pakistán, leyes de blasfemia con pena de muerte. En Pakistán, el marco legal sobre la blasfemia representa una de las legislaciones más severas del ordenamiento jurídico internacional, contenida principalmente en el capítulo 15 del Código Penal de la Nación. Aunque las leyes contra la ofensa religiosa datan de la época colonial británica, fue durante la dictadura militar del general Muhammad Zia-ul-Haq en la década de 1980 cuando se islamizaron y endurecieron drásticamente, destacando la incorporación de la sección 295-B, que sanciona la profanación del Corán con cadena perpetua, y la célebre sección 295-C, promulgada en 1986, la cual establece la pena capital obligatoria o la prisión de por vida para cualquier persona que, mediante palabras, escritos, gestos o insinuaciones, difame el sagrado nombre del profeta Mahoma. El aspecto más crítico de esta normativa es la ausencia de estándares rigurosos de evidencia para iniciar un proceso penal y la impunidad casi total para quienes realizan denuncias fabricadas, lo que ha convertido a este precepto en una herramienta frecuentemente instrumentalizada para saldar disputas personales, despojar de tierras o perseguir de forma sistemática a minorías religiosas como cristianos, hindúes y la comunidad ahmadía. El simple rumor o la acusación formal de blasfemia desencadena con regularidad episodios masivos de violencia tumultuaria y justicia por mano propia, derivando en linchamientos extrajudiciales, incendios de poblados enteros y asesinatos de acusados o sus abogados antes o durante el proceso judicial. Casos de enorme impacto internacional como el de Asia Bibi, una mujer cristiana condenada a muerte que pasó casi una década en el corredor de la muerte antes de ser absuelta por la Corte Suprema en 2018, refleja la extrema polarización social generada por la norma. Un ambiente de intolerancia que ha costado la vida a líderes políticos reformistas como el gobernador de Punjab, Salman Taseer, y el ministro de Minorías, Shahbaz Bhatti, ambos asesinados en 2011 por oponerse a estos decretos. En la actualidad, las secciones relativas a la blasfemia continúan vigentes como una barrera represiva donde jueces, fiscales y defensores operan bajo la amenaza constante de represalias extremistas si no aplican las penas máximas. Estamos en el nivel 5. Alemania nazi, leyes de Nuremberg, 1935. Promulgadas el 15 de septiembre de 1935 durante el Congreso Anual del Partido Nazi en Nuremberg, las leyes de Nuremberg constituyeron el marco jurídico fundamental con el que el régimen de Adolf Hitler legalizó la discriminación, la segregación y la persecución institucional de la población judía en el Tercer Reich. Este conjunto normativo estuvo compuesto principalmente por dos leyes fundamentales: la Ley de la Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre Alemana y del Honor Alemán. Con su entrada en vigor, la ideología pseudocientífica y racial del nazismo se transformó en la base absoluta del derecho penal y civil alemán, desmontando las garantías constitucionales vigentes y privando a millones de personas de sus derechos elementales de forma sistemática. La Ley de la Ciudadanía del Reich estableció que solo las personas de sangre alemana o afín podían ser ciudadanas con plenos derechos políticos, reduciendo a la población judía a la categoría de sujetos del Estado sin derecho al voto, a ejercer cargos públicos ni a prestar servicio en instituciones estatales.
Por su parte, la ley para la protección de la sangre alemana prohibió estrictamente los matrimonios y las relaciones extramatrimoniales entre judíos y ciudadanos de sangre alemana, calificando estas uniones como un delito penal conocido como deshonra de la raza, también conocida como Rassenskande. Además, esta segunda ley prohibió a las familias judías emplear a mujeres alemanas menores de 45 años en el servicio doméstico y vetó el uso o despliegue de la bandera e insignias nacionales por parte de la comunidad judía. Para la aplicación práctica de estos decretos, el régimen implementó reglamentos complementarios que clasificaban biológicamente a la población en función de la ascendencia religiosa de sus abuelos, definiendo quién era considerado judío, miskling, persona de sangre mixta, o alemán. Esta catalogación burocrática sirvió como un engranaje administrativo indispensable para despojar a los judíos de sus licencias profesionales, confiscar sus bienes e inmuebles mediante el proceso de arianización de la economía y aislarlos por completo de la vida social. Al legitimar jurídicamente el odio y despojar a un grupo entero de su condición humana y ciudadana ante la ley, las leyes de Nuremberg sentaron las bases estructurales que facilitaron el paso de la persecución civil a la segregación en guetos, la deportación masiva y, finalmente, el exterminio sistemático durante el Holocausto. Japón, era Edo, derecho Kirisute Gomen. Durante el período Edo, en Japón, bajo el gobierno del shogunato Tokugawa, la sociedad estaba estrictamente jerarquizada en 4 clases sociales, situando a la casta guerrera de los samuráis en la cima del orden estupefacto y administrativo. En este contexto se consolidó el Kirisute Gomen, literalmente cortar y abandonar o la dispensa para decapitar, una prerrogativa legal que otorgaba a un samurái la facultad de ejecutar de manera inmediata a cualquier plebeyo, ya fuera campesino, artesano o comerciante, que cometiera un acto de afrenta, insolencia o falta de respeto hacia su honor o estatus social. A pesar de la imagen popular de violencia indiscriminada, el Kirisute Gomen no operaba como un permiso arbitrario de homicidio sin consecuencias, sino como un derecho fuertemente regulado por la ley marcial del shogunato. Para que la ejecución fuera considerada legítima, la ofensa debía ser grave, directa e intencionada, ocurriendo a menudo en situaciones donde un plebeyo no cedía el paso en la vía pública, utilizaba un lenguaje irrespetuoso o entorpecía el paso de una comitiva oficial. Además, el samurái debía asestar el golpe de forma inmediata a la provocación. Si permitía que transcurriera tiempo o atacaba por la espalda, la acción dejaba de considerarse una defensa del honor para convertirse en un asesinato común. El marco legal imponía severas garantías procesales para evitar abusos por parte de los guerreros. Tras ejercer el Kirisute Gomen, el samurái estaba obligado a reportar el incidente de inmediato a las autoridades locales, entregar su espada como evidencia y permanecer bajo arresto domiciliario mientras se llevaba a cabo una investigación. Se requerían testimonios de testigos neutrales para verificar que existió una probación suficiente. Si las autoridades determinaban que el castigo fue injustificado o excesivo, el samurái no solo perdía su estatus, sino que se le ordenaba cometer seppuku, suicidio ritual, sus propiedades eran confiscadas y su familia sufría la deshonra y el exilio. Esta rigurosa supervisión judicial convirtió a esta prerrogativa en un recurso de último extremo, diseñado para imponer la disciplina social mediante la disuasión antes que por la violencia desmedida. Imperio Romano, ley de la damnatio memoriae. En el derecho público del Imperio Romano, la damnatio memoriae, término acuñado en la época moderna para describir la práctica antigua de la memoria damnata, constituyó una de las sanciones post-mortem más severas e infamantes dictadas por el Senado contra gobernantes, usurpadores, generales o figuras políticas influyentes declaradas enemigas del Estado, hostis publicus. A diferencia de la pena de muerte convencional, esta condena legal no buscaba únicamente castigar físicamente al individuo o confiscar sus bienes, sino erradicar de manera absoluta su recuerdo, presencia e imagen de la conciencia colectiva e histórica de Roma, privándolo de la inmortalidad social que la cultura romana valoraba por encima de la propia vida. La ejecución práctica de este decreto activaba un proceso de destrucción sistemática coordinado por las instituciones romanas.
Una vez aprobada la sentencia, se ordenaba la demolición, decapitamiento o mutilación de todas las estatuas, bustos y relieves del condenado a lo largo del imperio. Sus retratos en monedas de bronce o plata eran rascados, fundidos o limados, y su nombre era tachado o cincelado minuciosamente de los arcos de triunfo, templos, registros del consulado, fasti, y decretos oficiales. Adicionalmente, las leyes prohibían a sus familiares rendirle honores fúnebres, lucir sus máscaras de cera, imágenes, en ceremonias públicas o heredar su prenomen, primer nombre, a las siguientes generaciones, declarando nulo cualquier testamento y condenando sus bienes a la confiscación por parte del fisco. Ejemplos emblemáticos de esta condena se aprecian en las caídas de emperadores denostados como Domiciano, Cómodo o Calígula, así como en el caso de Geta, asesinado por su hermano Caracalla, quien ordenó borrar su imagen de frescos familiares, inscripciones y monedas en todo el territorio imperial. No obstante, la paradoja histórica de esta medida radica en que el acto explícito de borrar violentamente la memoria de un líder a menudo garantizó el efecto contrario. Los rastros de cinceladas en el mármol, las monedas raspadas y los vacíos en los textos legales quedaron registrados como testimonios permanentes del castigo senatorial, inmortalizando para la posteridad la condena de aquellos a quienes el Estado pretendió olvidar. Sudáfrica, leyes del apartheid. El sistema del apartheid en Sudáfrica, institucionalizado por el Partido Nacional a partir de 1948, constituyó un complejo ordenamiento jurídico diseñado para garantizar la supremacía política, económica y social de la minoría blanca mediante la segregación racial absoluta de la población. La columna vertebral de este régimen estuvo compuesta por leyes como la Population Registration Act de 1950, que clasificaba obligatoriamente a cada habitante en grupos raciales, blanco, negro, colourado asiático, y la Group Areas Act, que forzó el desplazamiento de millones de personas no blancas hacia guetos desprovistos de infraestructura y a territorios marginales denominados bantustanés, despojando a la mayoría negra de su ciudadanía sudafricana y de sus derechos políticos fundamentales. Dentro de este catálogo represivo, la Immorality Act, Ley de Inmoralidad, y la Prohibition of Mixed Marriages Act, Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos, regularon de forma drástica la esfera privada e íntima de los ciudadanos. Estas normativas prohibieron y penalizaron formalmente los matrimonios, las relaciones sentimentales y cualquier acto de índole sexual entre personas de diferentes razas. Para garantizar su cumplimiento, las fuerzas policiales contaban con atribuciones para realizar allanamientos nocturnos en viviendas privadas, irrumpir en dormitorios, incautar sábanas o ropa interior como prueba delictiva y someter a sospechosos a exámenes físicos humillantes, castigando a los infractores con largas penas de prisión. Para consolidar el control sobre la mano de obra y la movilidad, el régimen aplicó las infames Pass Laws, leyes de pases, las cuales obligaban a la población negra a portar en todo momento un libro de identificación que autorizaba o restringía su presencia en zonas urbanas reservadas para blancos. Carecer de dicho documento o encontrarse fuera del horario permitido derivaba en arrestos inmediatos, multas y deportaciones forzosas. Este entramado legal de exclusión y violencia institucionalizada se mantuvo vigente durante más de 4 décadas, desplomándose a principios de la década de 1990 gracias a la resistencia popular interna, el boicot internacional y las negociaciones encabezadas por líderes como Nelson Mandela, que culminaron en las primeras elecciones democráticas y multirraciales del país en 1994. Antigua Roma, Patria Potestas y el Ius Vitanesisque. En la estructura jurídica y social de la antigua Roma, la patria potestas constituía el poder legal absoluto, autónomo e imprescriptible que ejercía el pater familias, el varón vivo más antiguo de la rama familiar, sobre todos los miembros sujetos a su linaje, incluyendo hijos, hijas, nietos y esclavos. Una de las facultades más drásticas inherentes a esta autoridad era el ius vitanesisque, derecho de vida y muerte, un precepto consagrado tempranamente en la ley de las 12 tablas que otorgaba al cabeza de familia la potestad legal de juzgar, castigar, ejecutar o abandonar a sus descendientes sin la intervención directa de los tribunales del Estado, considerando a la familia como una unidad política privada bajo la soberanía exclusiva del padre. El alcance de este poder abarcaba todas las etapas y aspectos de la vida de los hijos. Desde el nacimiento, el pater familias decidía la aceptación del recién nacido mediante el acto ritual de levantarlo del suelo, o también sublatió.
Si optaba por no hacerlo, el bebé podía ser legítimamente expuesto o abandonado a su suerte. Asimismo, el derecho romano facultaba al padre para vender a sus hijos como esclavos, conocido también como ius vendendi, en situaciones de extrema necesidad económica o para reparar daños causados por el hijo a terceros. Si el hijo incurría en faltas graves o actos de traición contra el honor familiar o el Estado, el padre podía convocar un tribunal doméstico, llamado también consilium domesticum, compuesto por parientes cercanos para dictar condenas que incluían el azote, el encarcelamiento en las propiedades agrícolas o la pena capital. Con la evolución del derecho romano y la transición de la república al imperio, la severidad original del ius vitenecisque comenzó a ser regulada y progresivamente restringida por las autoridades imperiales. Juristas y emperadores como Adriano y Alejandro Severo comenzaron a tipificar como homicidio las ejecuciones paternas arbitrarias que no contaran con la debida justificación o sin previa consulta a las autoridades públicas, transformando el concepto de un poder absoluto hacia una responsabilidad de protección y tutela. Hacia el siglo IV después de Cristo, bajo la influencia del cristianismo y las reformas del emperador Constantino, la venta de hijos se limitó a casos extremos de pobreza y el homicidio de un hijo a manos de su padre fue formalmente equiparado al delito de parricidio, extinguiendo la versión más drástica de la potestad paterna en el mundo antiguo. Hemos llegado al final del video, pasemos a la sección de saludos. Les agradezco mucho todo el apoyo que le dan a mis vídeos, sin ustedes nada de esto sería posible. Si mi video te ha gustado, por favor déjame tu like, comenta qué ley fue la que más te ha dejado pensando, compartir mi video con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.